todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre este paper bastante importante e interesante que tiene que ver con el entrenamiento del core del pie para prevenir las lesiones relacionadas al running. Un análisis de supervivencia a simple ciego de un ensayo clínico controlado randomizado. Un estudio muy interesante que abre el debate sobre si es importante o no entrenar la musculatura intrínseca del pie para prevenir lesiones en corredores. Podríamos decir que desde el punto de vista de la probabilidad pretest para poner en marcha un ensayo clínico que pruebe esta hipótesis, es decir, que el entrenamiento de la musculatura intrínseca del pie va a reducir la incidencia de lesiones en las personas que hacen running, ¿sí? Tiene sentido, es coherente, ¿sí? Y creo que valdría la pena, justamente, como lo habrán pensado estos autores, probarlo en un ensayo clínico. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy importante recalcar que el estudio hace un análisis de supervivencia. Esto quiere decir que van a estudiar la incidencia, es decir, la aparición de lesiones a lo largo de un periodo de seguimiento. Entonces, el objetivo de este estudio, a simple ciego, fue investigar la eficacia de un protocolo de entrenamiento de fortalecimiento de la musculatura intrínseca del pie en la reducción de la incidencia de lesiones relacionadas al running en corredores recreacionales en el curso de un año de seguimiento. Como siempre, cerciorarse de haber hecho el registro prospectivo previamente por parte de los autores, ¿sí? Eso es muy importante. Vemos entonces que se utilizó un esquema de aleatorización en bloques de 8 participantes para conformar los dos grupos, el grupo intervención y el grupo control. Hubo una asignación oculta de los sujetos a partir del uso de sobres opacos y sellados. Vemos también que a nivel de las características en la línea de base, que generalmente vamos a ubicar en la tabla número 1, no hay diferencias significativas entre los grupos, entre el grupo control y el grupo intervención, en los factores pronósticos más importantes, ¿sí? Hay una pequeña diferencia en relación al tiempo con respecto a la experiencia en años de running, pero fíjense que la media en el grupo control es de casi 7 años y la media en el grupo intervención es de casi 5 y medio. ¿Sí? Podríamos decir de que si bien un año y medio suele o podría pensarse como que es bastante tiempo de diferencia, yo entendería, al igual que los autores, que una persona que hace casi 7 años que corre prácticamente va a tener la misma experiencia en relación a lesiones previas, a sensaciones musculares, al entrenamiento de una persona que hace casi 5 años y medio. Distinto sería si este valor fuera casi 7 y este valor fuese un año de experiencia. Ahí sí creo que habría un desbalance justamente en la línea de base. En relación a todos los otros factores, el uso del tipo de calzado, el volumen de entrenamiento, etc., no hay diferencias entre los grupos. Lo que tiene este estudio, a su vez, es que es a simple ciego, por lo tanto, el único que puede ser ciego a la hora de participar del estudio es el evaluador de las variables, ¿sí? Dado que tanto los participantes como quienes aplican las intervenciones, por el tipo de intervención de estudio, no pueden ser ciegos. Bien, por eso se llama simple ciego. Ya, por lo menos aclarando esto, continuamos con el análisis. Vemos también en métodos estadísticos que fue utilizado un enfoque por intención de tratar, ¿sí? Lo cual es otro punto a favor de los autores del estudio, dado que van a considerar a los sujetos como fueron randomizados a los grupos correspondientes a la hora de hacer el análisis, ¿sí? Eso es lo indispensable para introducir la menor cantidad de sesgos posibles a la hora de analizar los resultados. Entonces vamos a ver a nivel de resultados justamente qué encontraron los autores luego de introducir este protocolo, ¿sí?, en el análisis de supervivencia con un seguimiento de un año. Cuando se hace un análisis de supervivencia se realiza un modelo de regresión de Cox, se llama, ¿sí?, que es un método estadístico, por eso aquí dice Cox Proportional Hazard Analysis,
¿sí? Que es el que permite justamente estimar la incidencia en términos de proporciones de aparición, ¿sí? A lo largo del tiempo. Bien, y vemos que el hazard ratio, ¿sí? El HR, es de 2.42. Bien, con un intervalo de confianza que va de 1.98 a 3.62, por lo tanto no contempla el número 1, eso significa que la diferencia es estadísticamente significativa. Esto es, los participantes del grupo control tuvieron 2.42 veces más probabilidad de experimentar una lesión relacionada al running que aquellos participantes del grupo de intervención después de un año. Bien, entonces este estudio deja a las claras que los sujetos que realizan el protocolo de entrenamiento de la musculatura intrínseca del pie se encuentran más protegidos en relación a la aparición de lesiones musculoesqueléticas relacionadas al running. ¿Qué tipo de lesiones? Bien, aquí vemos entonces que la localización de las lesiones en el grupo de intervención fueron principalmente en el complejo tobillo-pie y en la pierna, ¿sí? Nada en la rodilla, nada en el muslo, nada en la cadera, nada en la zona lumbar. Bien, comparado con el grupo control, ¿sí? Fíjense que el grupo control, los sujetos del grupo control experimentaron lesiones musculoesqueléticas en todos estos segmentos que recientemente mencioné. ¿Dónde se lesionaron los del grupo control? Bien, ¿o qué tipo de lesiones tuvieron? Dolor en la cara anterior de la tibia, una fascitis plantar. Aquí se identifican fractura calcánea y de la tibia, del peroné, que seguramente no se debe al programa de intervención, ¿sí? Seguramente tiene que deberse a otro tipo de estrés traumático o trauma agudo. Bien, una lesión muscular sí probablemente tenga más que ver con algo asociado al entrenamiento, etc. La siguiente pregunta sería, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de intervenciones fueron las que se han estudiado? Bueno, vamos a ver. El grupo de intervención recibió 8 semanas de entrenamiento de la musculatura del complejo tobillo-pie con 2 ejercicios progresados semanalmente en volumen y dificultad. Los pacientes asignados al grupo control fueron instruidos a realizar 5 minutos de estiramiento estático, le llaman los autores en forma placebo, 3 veces por semana, basado en las descripciones e imágenes que fueron proveídas a los pacientes. ¿Cuáles son entonces las intervenciones que han sido estudiadas? Bien, aquí vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Fíjense que al principio aquí dice ejercicios incluidos en las sesiones supervisadas por el fisioterapeuta, dado que durante las 8 semanas hicieron sesiones supervisadas y luego sesiones de telerehabilitación, ¿sí? Masaje sobre la planta del pie, manipulación de los dedos, masaje utilizando una pelotita, taping de los pies, taping sería la forma correcta de pronunciar, ¿sí? Pero no se refiere al vendaje, ¿no? Aquí tienen la descripción si la quieren ver con más detalle luego, ¿sí? Ponerse en puntas de pie, bien, ejercicios asimétricos de inversión y aversión, de fortalecimiento, ¿sí? De la abducción, ejercicio de fortalecimiento de la musculatura intrínseca del pie para la flexión, bien, hacer un movimiento para contraer la musculatura intrínseca y sostener una pelota, bien, apretar con los dedos, ¿sí? Levantar una pelotita, bien, ejercicios todo para lo que tiene que ver el complejo dedos y pie, ¿sí? Ejercicios para la elevación del arco, el famoso short foot, ¿sí? Que fue ya descrito hace unos pocos años, ¿sí? Y elevación del arco interno del pie. Estos son los ejercicios incluidos en las sesiones remotas que le llamaban, ¿sí? También técnicas de masajes, técnicas de manipulación, ¿sí? Taping de los pies, puntas de pies. Bien, casi los mismos ejercicios fueron continuados, ¿sí? Nada más que fueron modificando los esquemas de dosificación que después los pueden consultar si quieren con un poco más de detalle y detenimiento. Bien, aquí está toda la descripción de ejercicios para la entrada en calor y ejercicio de estiramiento, ¿sí? Es decir, para el grupo control, estiramiento de la pantorrilla, estiramiento del cuádriceps, estiramiento de todo lo que es la cadena posterior,
bien, de los aductores, el pretzel, el estiramiento lateral, bien, y eso fue todo lo que ha sido incluido en el grupo control, bien, y para la entrada en calor. Por lo tanto, aquí podríamos decir, ¿sí?, que estos ejercicios produjeron mejoras significativas que también las podemos ver representadas en la curva de Kaplan-Meier, ¿sí?, que es la forma de expresar gráficamente el modelo de regresión de Cox y el análisis de supervivencia, en donde vemos cómo el hazard acumulado, ¿sí?, a lo largo del tiempo, es decir, en meses, porque tuvo un seguimiento de un año, muestra en azul que el grupo intervención produjo menos lesiones comparativamente con el grupo control, ¿sí? Eso denota un efecto protectivo de este grupo de ejercicios, de este protocolo de ejercicios a lo largo del tiempo. Ahora, muy importante a tener en cuenta en este estudio como una limitación que no hay que dejar pasar, es que los autores, ¿sí?, comenzaron con 61 participantes en el grupo control y 57 en el grupo intervención, y a lo largo del seguimiento perdieron un montón de sujetos, ¿sí? De hecho, terminaron con 49 a los 12 meses en el grupo intervención y 51 en el grupo control, ¿sí? Hay una pérdida de seguimiento de follow-up que puede ensuciar la interpretación de los resultados y la generalización de los mismos, ¿sí? Eso es un detalle, voy a decir, no es un detalle, sino que es un factor muy importante a considerar. Bien, más allá de que los autores pueden haber utilizado técnicas de imputación de datos para los datos perdidos, aquí evidentemente hay pérdida de datos que no se da al azar, por lo tanto es un factor como limitación muy importante a considerar en el estudio. Por lo tanto, si yo tuviese que hacer una conclusión con respecto a este estudio y este programa de ejercicios que ha sido puesto a prueba, diría que son muy interesantes, diría que consumen pocos recursos y son de bajo costo. Valdría la pena comenzar a intentar a aplicarlos, y quizás ensayos clínicos a mayor escala con otros grupos control o grupo no intervención o comparando con otro tipo de tratamientos para reducir la incidencia de lesiones podrían traer mayor claridad y mejores conocimientos para aplicarlos directamente con los corredores. Bueno, eso fue todo, espero que les sirva y nos encontramos la próxima oportunidad.